A ver, el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003 toma una bandera histórica, absorbe una puja que tenía que ver con el poder en sí mismo y la construcción de en las instituciones. Estoy hablando de los derechos humanos. Y lo toma sin haber siquiera intentado, siendo gobernador de Santa Cruz, junto a su mujer, haber abierto una dirección, una Secretaría de Derechos Humanos. No ocurrió nunca en Santa Cruz, ¿sí? Pero en la asunción de la presidencia sabe leer el momento, entiende lo que había pasado en el 2001, debe proponer algo progresista que capture la atención de aquellos sectores que habían sido los más encolerizados, si quieren ustedes, en la condena hacia toda la clase dirigente argentina. Y ahí aparece derechos humanos como algo propio del gobierno y del Estado. Y absorbe en esa maniobra a algunos sectores históricos que son defensores de derechos humanos que van teniendo una posición más bien dominante, cercana al gobierno y perdiendo la capacidad necesaria de independencia y de crítica. Lo traigo esto porque hace instantes en Comodoro Pi hubo una manifestación que creo que estuvo la hija de Rucci, seguramente habrá estado allí, que es diputada nacional, estuvo Hugo Moyano, lo escuché al senador Rodríguez Sá, es decir, el peronismo ortodoxo manifestándose por esa cuestión histórica que tiene un cierre judicial. El pedido, claro está, es que se reabra la causa y que se considere el asesinato de Rucci como un crimen de lesa humanidad. Me acompaña Octavio Argüello, que es diputado nacional mando cumplido, que integró el Frente Justicialista para la Victoria, que comulgó con Néstor Kirchner. Entonces la primera pregunta es, ¿qué pasó a ese instante? Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, ha sido un acto muy importante, donde han participado gobernadores, exgobernadores, intendentes, exintendentes, hombres del movimiento obrero, precisamente, como decías vos, para pedir que no se cierre la causa o que se reabra la causa del compañero Rucci. Además, ¿qué muestra esa expresión política de hace 20 minutos? ¿Qué está diciendo? No, yo creo que dice esto, que creemos que nosotros, que no puede ser que, como bien decís vos, los derechos humanos para uno sea de una manera y para otro de otra. Creo que en ese momento histórico, por ahí a veces se olvida, creo que después del 76 lo que más hombres pusieron, los más mártires que hemos tenido fue el movimiento obrero. Digo, de hecho, la primera desaparición en la historia fue Felipe Vallés, un hombre del movimiento obrero. Digo, y aparentemente un sector parece que lo único que han sido los mártires son ellos, y esto no me parece que es justo. Lo único que se pide es justicia, y eso ese señor manifestaba eso, que vamos a pedir justicia para que las cosas sean iguales. Aquí lo que está enfocada la historia es sobre el papel de Montoneros, y hay una diferencia que no es menor respecto a lo que ha hecho el Estado como, el poder en sí mismo suprimiendo todas las garantías del 76 en adelante. Por eso de lesa humanidad, porque es el Estado en la suma del poder que llevó adelante un plan sistemático. De allí que hay una diferencia sustancial entre lo que significa un acto terrorista que termina con la vida de Rucci a un Estado practicando sistemáticamente los crímenes, las desapariciones y el robo de bebés. Por eso yo le preguntaba si la foto de hoy, además de lo que es el pedido de la justicia, está marcando la necesidad de discutir eso histórico que para muchos estaba cerrado y con Rucci siempre se reabre. Sí, creo que también es la discusión esa, ¿no? Claro. Yo creo, yo siendo diputado nacional he estado a 2 bancas de Bonazo, que fue el que se hizo cargo diciendo que había estado en el asesinato de Rucci. Entonces creo que esta es la discusión que hay que tener, y creo que esta discusión se tiene que plantear en algún momento, ¿no? Creo que es una discusión muy importante, muy importante. ¿Qué es lo que, Argüello, qué es lo que se rompe entre Moyano y la presidenta? ¿Qué es lo que se quiebra siendo Moyano la columna vertebral? Hasta Aníbal Fernández dijo, es la columna vertebral, el vínculo con Néstor Kirchner siempre fue muy sólido, Moyano trabajó para el modelo, para el proyecto, pero hay algo que lo quiebra. ¿Qué fue el proyecto de Recalde para discutir ganancias, pero discutir en otro ámbito que no sea el más conocido, que sea por ley? Se discute el poder de Moyano en crecimiento, porque todo lo que tiene ruedas va para Moyano. De todo lo que ha pasado en estos meses, ¿hay algo que le queda claro a usted para decir, esto es lo que quiebra la relación? Sí, yo creo que lo que estamos y sabemos la realidad de esto, antes de que pase esta supuesta rotura, esta rotura que se produce, se venía pidiendo al movimiento obrero muchas veces una agenda haciendo unos ciertos reclamos, que entre ellos estaba la asignación de familia por hijo, el mínimo no imponible. Bueno, el gobierno siempre ha dicho oído sordo a eso. Digo, de hecho, hoy hay un presupuesto en la Cámara de Diputados donde no plantean
corregir el impuesto y también donde se quedan 400.000 trabajadores fuera del salario familiar. Y bueno, nosotros siempre acompañamos este modelo, cuando este modelo daba respuesta y creíamos profundamente un modelo nacional y popular, creíamos que se iba ahí hasta a una profundización de ese modelo, que esto evidentemente no fue así. Moyano, ustedes, digo, siempre pidieron por lo menos subir al mínimo no imponible. Exactamente. Y trabajaban así con Néstor Kirchner. Sí, sí. ¿No había espacio para pedir a la presidenta, bueno, suban un poco más y lo discutimos de fondo a esto? Sí, se ha pedido. Y no hubo respuesta. Pues yo creo que si uno escucha al gobierno, el gobierno habla de la distribución de la ganancia, no habla de la distribución de la riqueza, que creo que hay una gran diferencia. Seguro. Cuando se toca esto por distribución de la ganancia, obviamente va a tocar a los trabajadores, porque también los trabajadores tienen su ganancia. Claro. Ahora, acá lo que hay que ir es la distribución de la riqueza. Que hay muchos sectores que ganan mucho dinero y con este gobierno han ganado mucho dinero y sin embargo esos sectores no se lo tocan, ¿no? ¿Qué sectores han ganado mucho dinero? Y yo creo que cuando acá se habla de monopolio, hay monopolio en todo. Digo, si uno se pone a analizar, ¿cuántos servicios de telefonía hay? 2. No hay más que eso. La alimentación son 3. De venta de gaseosas son 2 empresas. Entonces también son monopolio de alguna manera. Pero bueno, si uno está del lado del gobierno, aparentemente estas cosas no se ven. Se tapan abajo de la alfombra. Y sin embargo atacan otros sectores, ¿no? El caso de minería, ¿no? El caso de minería es muy importante, digo. Bueno, eran voces muy tibias, le diría yo, que más bien del interior y de las provincias promineras, en donde hay vínculo de Gioja, por ejemplo, con la Barrick Gold, pero eran expresiones, si quiere usted, marginales. Claro. Tiene hoy alguna incidencia en los medios, pero los medios también comen de ello, al igual que lo de la soja. Sí, es decir, nadie patea el tablero acá. No. ¿Moyano lo pateó definitivamente? No, Moyano creo que históricamente, que sea algo lo que lo resalta el compañero, es su coherencia. Siempre hemos sido coherentes. Nosotros siempre hemos estado en defensa de los derechos de los trabajadores, con el gobierno que sea. Moyano es siempre muy claro. Moyano dice que el único calor que le gusta está el calor de los trabajadores, no el calor del poder. Y creo que cuando no están teniendo respuesta a lo que nosotros representamos, que son los trabajadores, bueno, en ese momento uno tiene que tomar la distancia, ¿no? La fractura de la CGT era algo inevitable. Bueno, Sí, hay 3 hoy, ¿no? Hay 3. Hay 3. En realidad hay una sola. Veo que me iba a decir que la de Moyano, bueno, pero bueno, hay 3 sectores. Sí. Y hay 2 sectores que están pugnando para su normalización. De hecho, la CGT del compañero Moyano está normalizada y se ha normalizado a través de una conducción. La otra están discutiendo todavía quién va a ser. Esto demuestra un poco la realidad de esto, ¿no? Caló por ahí duda. Y por lo que se manifiesta y lo que se demuestra, sí, todavía no está definido. Volvamos sobre algo, porque usted fue diputado y lo conoció a Néstor Kirchner, sí. ¿no? Era un animal de la política, como suele decirse. Sí. Era una persona muy pragmática que se sentaba con un intendente, con un concejal, hasta con un gobernador. No tenía ningún problema. Totalmente. ¿Cristina cómo es? Y evidentemente distinto. Yo creo que Néstor tenía que tener una fortaleza también, una dureza en su momento, porque no olvidemos que Néstor Kirchner fue presidente con el 22% de los votos. Entonces no era necesario, pero creo que después en otra situación no es tan necesario eso. Creo que no se puede vivir creando un enemigo todos los días, así no se puede construir una democracia. Y creo que el gobierno ha tomado esa actitud, ¿no? De todos los días tener un enemigo distinto para poder funcionar. Creo que esto no es bueno para la democracia, más que nada. Yo creo que hay que centrarse con los sectores. Obviamente, no porque se opine distinto uno pasa a ser enemigo o amigo enemigo, no es así. Cada uno tiene en democracia tiene todo el derecho de manifestarse y reclamar cuando algo no le parece que es justo. Nosotros planteamos no solamente el tema, cuando decimos hablamos de la inseguridad, dice no es un tema, porque también lo que matan son trabajadores todos los días. Y yo no escucho que el gobierno toque el tema de la inseguridad, que también es un tema muy importante, que nos afecta a todos, no solamente un solo sector. La inseguridad no es electista, ataca a todo por igual, más en la inseguridad que estamos viviendo en este momento. Bueno, estas cosas son, creo que el gobierno tiene que abrir el oído y escuchar, que no porque uno opine algo o quiera colaborar en algo es enemigo porque no piensa igual. Creo que es bueno que todos colaboremos en la construcción de un país, ¿no? Recién, no sé si escuchó, pero y le digo a la audiencia, vamos a tomarnos todo el tiempo para hacerlo televisivo, un informe que es lapidario respecto a las políticas públicas. Lapidario sí. Porque si el 36% de las mujeres y los hombres creo que es el 39% no tiene acceso a ningún tipo Seguro. de cobertura de salud, la pregunta que le hago, ¿y el desarrollo? ¿A dónde hubo desarrollo? Sí, Alguien desarrolló, eso no tengo duda, pero ¿quién ha desarrollado? ¿Quién acumuló? Bueno, estos sectores que mencioné anteriormente, ¿no? Que han crecido su fortuna. Son sectores aliados con el gobierno. Y obviamente, después hay sectores que no, digo, a ver, si uno va al peronismo, Perón era claro, Perón decía que la única clase de clase que hay para el peronista es la clase del hombre que trabaja. Yo creo que el que hay que crear trabajo.
No se puede seguir con este sistema subsidiario, que todo se subsidie, porque no tenemos salida, no tenemos futuro. Y creo que esto es injustificable donde vos mismo me planteás si es una gran realidad que veníamos creciendo al 8 al 9%. Digo, ¿dónde se distribuyó? Por eso digo, una cosa es la distribución equitativa o distribución de la riqueza, otra cosa es la distribución de las ganancias. Yo creo que ahí es diferente, creo que lo que ganan siempre son lo mismo y no se distribuye la misma manera. Se utiliza mucho valor agregado y no se habla del valor del trabajo. No se habla del valor del trabajo. ¿No? Y esto ¿Qué valor tiene el trabajo? Claro, no, es muy bajo. No, pero digo, hace años que no se discute esto, ¿no? Creo ¿Cuál que es el valor del trabajo? Creo que el valor del trabajo es todo. Creo que ningún país, en ninguna parte del mundo se levanta si no se trabaja. No es posible. Pero no es una fantasía, digamos, los dos países, el virtual y el real. Digo, en la realidad, digo, el gobierno nos plantea, y sobre todo los trabajadores, que se puede vivir con 13 pesos por día. Digo, una locura. Por eso nosotros siempre fuimos claros que para nosotros el único INDEC que existe es el INDEC de la góndola. Cuando vamos y tenemos otro día un incremento impresionante en lo que es la necesidad básica de la canasta familiar. Pero bueno, el gobierno toma otra actitud. Y bueno, esto es lo que quizás explica por qué nosotros fuimos tomando una distancia. En realidad nosotros no nos alejamos del gobierno, creo que el gobierno se empieza a alejar del movimiento obrero y los trabajadores.